Y usted y yo tenemos por gracia de Dios un día más, por su misericordia, un día más. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Este día vamos a tener un estudio corto, no alcanza el tiempo para desarrollar todo lo que está aquí, pero vamos a darle lo mejor que se pueda para aprovechar el tiempo y poder compartir con ustedes cosas que son una necesidad. Amén. Hace una semana para atrás compartí un estudio que me gustaría continuar, y se llamaba ese estudio Venciendo los retos que afectan nuestro futuro. Esta parte es algo muy especial, amén. Dice, con los ojos puestos en Cristo, segunda parte, amén. Entonces esta parte es algo que usted y yo, pues de alguna manera vamos a mirar cosas que son una necesidad de nuestras vidas, amén. Vamos a hacer una oración y después prepara su Biblia. Ciertamente vamos a ir a algunas escrituras o varias escrituras, pero vamos a hacer una oración y empezamos este día, amén. En el nombre de Jesús, una vez más a los que están a través de los medios conectados, que Dios los bendiga. Nuestros hermanos que están aquí por primera vez, nuestro hermano, Dios lo bendiga, bienvenido. Y cada uno de ustedes que está en este lugar, que el Señor nos permite estar en esa armonía, como dice la palabra, amén. Dice la escritura en el Salmo 133, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía, amén. Y esta es una armonía donde definitivo se requiere de que nosotros sepamos que estamos en un lugar donde vamos a aprender algo de Dios y vamos también a compartir algo de Dios, amén. Vamos a hacer esta oración. Les invito a todos que oren por mí y yo voy a orar también para que el Señor me permita compartir de gracia lo que recibí de gracia, amén. Señor Jesús, gracias Padre amoroso por ser tan bueno, por este día tan especial. Señor Jesús, gracias poderoso Dios, pidiendo Señor de tu dirección en todo tiempo. Señor Jesús, que tú seas Padre amado el que dirijas mis labios, mi mente, mi corazón, Señor Jesús, y me permitas, Señor, vocear esa palabra, Señor, que tú tienes establecida, sin excepción de personas, para todos, Señor, aquellos que, Padre amoroso, la escuchan es esta palabra. Señor, gracias por que tú, Padre amoroso, nos has permitido y has abierto un acceso a recibir, Padre amado, palabra de vida eterna. Gracias, Señor Jesús, bendice mis labios, Padre amoroso, mi mente, mi corazón, y prepara los corazones, Señor Jesús, Padre amoroso, los que van a estar a través de esta red, Señor, que tú seas, Padre amado, el que nos permita, Señor, dar de gracia lo que recibimos de gracia, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Dios es bueno. Y prepare su Biblia. Vamos a mirar dos textos del capítulo 1 del libro de Revelación. Ciertamente vamos a internarnos ahí y vamos a tratar de compartir algo que de seguro va a ser para usted y para mí una bendición, amén. Porque vamos a tocar puntos que definitivo en alguno de esos puntos usted y yo estamos ahí, amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tengan digan amén, amén. Capítulo 1, verso 1. Empieza este versículo 1 del libro de Revelación, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermano Efraín, ¿me ayuda a leer el versículo 3? Una vez más dice, bienaventurado, amén, los que leen y los que escuchan, amén. Usted y yo somos bienaventurados. Si usted no lee pero escucha, es bienaventurado. Y esta es una parte que es esencial. ¿Sabe por qué? Porque de ahí vamos a partir para que usted vea la situación en la que estaba pasando la iglesia en ese tiempo, amén. Gloria a Cristo Jesús. Tome su lugar dándole un gloria a Dios. Él es bueno, Él es digno. Aleluya, gloria a Cristo Jesús.
Este punto es algo muy esencial para nosotros. Definitivo, se requiere de que usted y yo comprendamos. La revelación que Dios le estaba dando a Juan era con un propósito muy grande, ya que la iglesia se encontraba en un tiempo muy difícil, atribulada. Amén. Y definitivo requería de que escuchara esta palabra, porque realmente lo que la sostenía a la iglesia o a todo aquel que le servía a Cristo era la palabra que habían recibido de parte de Dios. Entonces, de igual manera, nosotros también, a muchos de nosotros, es lo que nos sostiene, o a todos en general, lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Lo que nos sostiene es Dios a través de su promesa, que es fiel. Nosotros, el mantenernos siempre con la vista puesta en la promesa. Amén. Hay una promesa, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice que puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas. Entonces aquí le voy a decir que nosotros debemos de tener nuestra vista puesta ahí. ¿Qué les quiero decir con todo eso? La iglesia pasaba por una severa persecución, donde definitivo, de alguna manera pudiera ser o pudiera estar siendo distraída. Muchas personas de las que estaban en ese tiempo eran distraídas por la persecución que existía, por la tribulación que estaban pasando. No era la gran tribulación, pero era tribulación. Amén. Y la iglesia en sí muchas veces vemos que en periodos ha pasado por tribulación. Amén. Nosotros no hemos pasado por tribulación, y usted déle gracias a Dios por ello. Amén. Porque si usted y yo pasáramos por ese lapso de tiempo como ellos pasaron, puede hacer que ninguno estuviera aquí. Si así, sin ser perseguidos, miren, estamos hablando de siempre un pero para servirle a Dios. Un por qué. Nosotros siempre tratamos de alguna manera evadir el servicio que requiere nuestro Dios de nosotros. Amén. Entonces este es el punto de lo que estamos hablando de alguna manera. Si usted mira esta parte al principio de todo el capítulo 1, lo que Dios está hablando yo se los voy a parafrasear para irnos rápido porque queremos entrar al capítulo 2. Lo que estamos mirando es que Dios le enseña a Juan una dimensión más elocuente o más alta de lo que él conocía a su Creador. En otras palabras, conocía que era un Dios fiel, conocía que era un Dios que verdaderamente tenía pendiente de todo aquel que le sirve, pero requería de que le enseñara algo más de lo que conocía, porque muchos estaban cayendo de alguna manera en desatención en el servicio a Dios. Y eso es lo que estamos tratando en este día. Por eso es que tenemos nosotros como título de este mensaje, con los ojos puestos en Cristo. Amén. Y como subtema, venciendo los retos que afectan nuestro futuro. Entonces este es un punto que es muy esencial. Si usted y yo no vencemos esos retos, muchos de nosotros estamos de alguna manera siendo tentados para nosotros de caer en la fe, menguar en el servicio a Dios. Pero no es una tribulación que usted está recibiendo en comparación con la que estaba recibiendo en el libro de Revelación todo aquel que le servía a Cristo. Amén. Es algo tan simple lo que nos separa de la gloria de Dios, que muchas veces es un criterio propio particular. Amén. Entonces ese es el punto, y lo que Dios le estaba enseñando a Juan es que realmente lo tenían que conocer en la otra dimensión para que no desfallecieran, para que no menguara el servicio, ya que estaban cerca de la victoria. Amén. Y usted y yo también estamos cerca de la victoria. Miren, ya hemos recorrido mucho tiempo sirviéndole a Dios. Muchos ya tenemos años sirviéndole a Dios. Pero a partir de algunos años, hemos menguado en el fervor del servicio a Dios. Y les quiero decir que muchas veces no queremos sufrir consecuencias por el servicio a Dios. Al decir sufrir consecuencias, estamos hablando de cosas mínimas, como sufrir a través del cansancio y nosotros buscar la presencia de Dios, alabando a Dios con los que alaban a Dios en el templo, en el santuario. Amén. Todavía nadie nos impide, pero aún así todavía tenemos personas que no están interesadas en juntarse, como dice la palabra de Dios,
que estaban los discípulos en el tiempo cuando tenían la oportunidad de estar todos unánimes. Amén. Y todos, dice que todos perseveraban en la doctrina. Entonces nosotros de alguna manera hemos desfallecido en esas cosas. Lo que usted mira de alguna manera en todo esto es que realmente el Señor le estaba enseñando a Juan cosas grandes que tenían que ser de alguna manera hechas, dadas a conocer, o hechas para que Dios de alguna manera aumentara la fe en aquellos que estaban siendo perseguidos. Incluso muchos estaban siendo sacrificados por el amor a Cristo. Amén. En este tiempo nosotros no nos sacrificamos muchas veces por el amor a Cristo, nos sacrificamos por el amor a otras cosas. Mire usted, mire yo mismo miro, nosotros podemos dar 2-3 horas de overtime a nuestro empleador, pero a Dios llegan las 9, vete, y muchos bye. Amén. O sea, no queremos meter overtime para aprender. Amén. No queremos meter overtime para adorar a Dios, a su Creador, aquel que le da 24 horas a usted y a mí. Amén. Aleluya. No estén tristes, es algo que usted y yo tenemos que mirar. Amén. Aleluya. Lo que Jesús o el Señor le dice a Juan, que escribiera las cosas que había visto. Estaba mirando una gran persecución, más aparte, déjele voy a decir, había otra cosa que tenía que desviar su vista de la persecución a mirar las promesas fieles que Dios tenía. Primeramente tenía que mirar a Jesús en otra dimensión. Él le dice ahí en el verso 8, dice, yo soy, amén, el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y le enseña, yo soy el todopoderoso. En otras palabras, yo soy al que ustedes le sirven. No se cansen, sigan adelante porque ya está cerca la meta. Amén. Y les quiero decir que nosotros también estamos cerca de la meta. Yo no sé, por mucho que me falte a mí, tal vez a duras penas, tal vez digo yo, si llego otros 10 años ya es una bendición, pero creo que a lo mejor no los voy a llegar. Amén. Pero si los llegara a llegar, hermanos, ya es una bendición, es tiempo extra. Amén. Entonces imagínense solamente el tiempo que he recorrido, y que a través de este poquito tiempo puede ser que no sean 10 años, puede ser que sea un año, meses, y yo me perdiera. Se perdió todo. Amén. Entonces este es el punto. Amén. Por eso el Señor le dice y le incita allá en el verso 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea que le enseña las cosas que has visto. Mira, las cosas que había visto es tal como era Dios ya en su majestad, ya en el lugar donde estaba sentado en su trono. Enséñales tal como has visto las cosas. Es un Dios misericordioso, poderoso, a la vez, pero misericordioso. Es un Dios que tiene pendiente y los ha guardado, los ha sostenido en medio de su tribulación. Enséñales eso. ¿Sabe qué? Y se trataba de que conocieran a Jesús. No es que no lo conocían, sabe que los discípulos aún habían sido doctrinados por él 3 años y medio, lo conocían. Les permitió conocerlos ya en un cuerpo glorificado, pero ya en su majestad sentado no lo conocían, ya tenía otro aspecto. Juan mismo, él mismo de alguna manera se turbó. Si usted mira el versículo 17 del capítulo 1, le estoy repitiendo un poquito, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, y el que vive y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy, ¿sabe qué? Si tenía alguna duda, Juan completó su seguridad. Él es, amén. Valía la pena seguir un poco más adelante, amén. Aleluya. El verso 20 también le enseña las cosas que vendrían después, o sea que son acontecimientos que debemos conocer nosotros también. Por eso es que de alguna manera nosotros tenemos que estar interesados en conocer cada vez más a nuestro Creador. Porque cuando usted conoce a su Creador, ¿sabe qué? Se va a dar cuenta que vale la pena el cansancio que muchas veces usted siente en su cuerpo, pero el venir a entregar su adoración a su Creador.
serle fiel a su Dios, aún en medio del dolor, aún en medio del cansancio. Gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vale la pena, amén. Y les quiero decir que en el verso 20 le enseña un misterio, y aquí entramos usted y yo también, amén. El verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí empieza, y aquí también usted entra y yo también entramos, porque ustedes también la iglesia de Cristo. Pero puede ser que los mismos acontecimientos que pasaron en aquellas 7 iglesias puede ser que estén en medio de nosotros. Aunque somos una iglesia, puede ser que más de alguno de los acontecimientos y actividades de estas iglesias que fueron impactadas, puede ser que estén algunos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nosotros tenemos de alguna manera o hemos permitido que pase a nuestra mente y corazón criterios que no convienen a el propósito de la salvación de nuestra alma. Y esa es una parte que muchas veces no ponemos atención, y es una parte que nos lleva a distancia del Creador. Amén. Entonces son cosas que usted va a mirar, y hay quejas que Dios tenía de estas 7 iglesias. Solamente a 2 de alguna manera las favoreció el Señor. Las otras 5, definitivo, veo a través de la palabra, usted también lo va a mirar, veo que definitivo Dios a las otras 5 no las favoreció en nada. ¿Sabe por qué? Por las actividades y actitudes que tenían en sí, porque habían permitido y se habían corrompido y se habían de alguna manera desviado del propósito divino de Dios. ¿Qué estoy hablando aquí? Porque sabe que muchos de nosotros, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, pero puede ser que usted particularmente y yo particularmente me desvíe del propósito de Dios. Ciertamente el mismo propósito Dios lo ha tenido desde siempre, amén. Él viene, dice, y va a llegar aquí, dice el libro de Efesios, por una iglesia sin mancha ni arruga, llamada de su nombre. En otras palabras, es una iglesia que le haya sido fiel, amén. Usted y yo podemos ser esa iglesia, amén. Pero se requiere de que usted y yo estemos dispuestos a sufrir en ocasiones, y esto no es sufrimiento. En otras palabras, más bien a sujetarnos en disciplina al servicio de nuestro Creador, amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ahora el capítulo 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias, como les digo, que ya para ese tiempo llevaban un largo camino recorrido, ya eran años, amén. Y ya tenían un testimonio delante de nuestro Dios, delante de su Creador. Es por eso que vemos que Dios presenta unas quejas contra estas 7 iglesias, amén. De alguna manera, de cada una de las iglesias les hace saber lo que estaba pasando y el por qué no estaba de acuerdo con ellos, amén. Y les quiero decir, por eso es que esta enseñanza es para todos, sin excepción de persona, porque usted personalmente y yo personalmente vamos a tomar una parte de lo que está establecido aquí por Dios para nosotros, de una manera aplicarnos y nosotros corregir nuestra manera de servirle a Dios, amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Una vez más, podemos mirar que denle el aplauso, si lo va a dar el Señor, déselo. Una vez más, podemos mirar que de las 7 iglesias Dios censura 5 de ellas, y solo 2 no censuró, 2 no, de alguna manera no cerró la puerta para ellas, amén. Las siguientes iglesias, de alguna manera que vamos a mencionar aquí, les voy a decir, las iglesias que Dios no censuró fue la de Esmirna, y Esmirna quiere decir amargura. Ahorita vamos a mirar. Y la otra iglesia fue si usted ha leído la palabra de Dios se va a dar cuenta, la otra iglesia fue la de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia quiere decir amor fraternal. Entonces quiere decir que miren, estas 2 iglesias, la de amargura estaba pasando por una situación difícil, pero da testimonio de lo que estaba pasando y de lo que estaba
haciendo bien a favor de la obra que Dios le había encomendado. Por eso es que le digo que nosotros nos vamos a mirar allí. Puede ser que algunos de nosotros hemos pasado por cosas terribles, pero dele gracias a Dios porque Dios lo ha sostenido. Amén. Preocupaciones, dificultades tal vez, pero Dios lo ha sostenido. Amén. Aleluya. Vamos así, de una manera de él voy a decir, nos vamos a ir rápidamente, no vamos a dar énfasis a todas las cosas, pero les quiero decir para que ustedes alcancen a mirar de dónde a dónde está dando testimonio de una y de otra iglesia. Ya en el capítulo 2 del libro de Revelación, del capítulo 2, verso 1 al versículo 7, da testimonio de la iglesia de Efeso. Voy a leerlo rápidamente y no vamos a dar una explicación para no detenernos para llegar a las dos que estaban aprobadas. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene los 7 sellos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y le dice a la iglesia de Efeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero empieza en el verso 4 la queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, iba bien, hombre, pero dejó de atender su obligación en el servicio que Dios le había demandado. Amén. La fidelidad hasta la muerte. Se había olvidado de esa parte. Verso 4. Verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, déselo, el Señor lo merece. Gloria a Cristo Jesús. Miren el punto. Digo, no les iba a decir, no les voy a decir mucho, solamente les voy a decir, muchos han caminado arduamente y tienen un buen celo, pero se han olvidado de su primer amor. Ya no son fervientes con su Creador. Ya no vienen con ese deseo de buscar su presencia. Amén. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Efeso. Por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Por eso le digo que aquí, aunque somos una iglesia, puede haber diferentes formas que de alguna manera el enemigo disturbado el servicio que Dios merece. Amén. La segunda iglesia, que es Esmirna, está del verso 8 del capítulo 2 hasta el 11. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, dice, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que no censuró al Señor. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia celosa. Era una iglesia que tenía atención en lo que había recibido en encomendación de parte de su Dios. En otras palabras, solamente le pide: esfuérzate, ya estás cerquitas, ya vas a llegar. En otras palabras, solamente sigue caminando como vas, no pares, sigue adelante. Amén. Esta es una de las partes. Gloria a Cristo Jesús.
Ahora, la iglesia de Pérgamo está del capítulo 2, verso 12 hasta el 17. Les digo todo eso, ¿saben por qué? Porque multitudes de siervos de Dios ahorita están siendo impactados por muchas cosas. Y aquí nosotros, creo yo que las cosas que estamos viviendo aquí, digo yo, más que todo, veo una desatención, una indisciplina en la iglesia, una indisciplina en muchos de los que estamos en la iglesia. Somos miembros, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 16 del libro de Efesios, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, con una actividad propia. O sea, usted y yo tenemos una actividad propia en el cuerpo de Cristo, lo cual usted y yo somos los responsables de esa actividad de nosotros. Mire, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una actividad propia. Amén. La mano izquierda no puede hacer lo que hace la mano derecha. Lo mismo, el pie izquierdo no puede hacer lo que hace el pie derecho. Lo hará similar, pero no lo puede hacer igual. O sea, cada miembro de nuestro cuerpo es una actividad propia que tiene. Mire, tiene un hígado, el trabajo del hígado no lo va a poder hacer sus pulmones, tiene que hacer el hígado. Le estoy poniendo un ejemplo solamente. Usted es parte del cuerpo de Cristo, es un miembro del cuerpo de Cristo que tiene una actividad propia que tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo, para que este cuerpo que Dios estableció con miembros que Él eligió y rescató y nos puso en su cuerpo, es para que funcionamos con responsabilidad. Aleluya, amén, gloria a Cristo Jesús. Si nuestros riñones no hacen su función, sabe que todo el cuerpo lo siente. Hoy en día algunas personas, las funciones de los riñones ya no les funcionan los riñones, sabe que todo el cuerpo sufre ese impacto. ¿Por qué? Porque dejó de funcionar esos riñones. Puede ser, no le estoy diciendo que lo pongamos en un cuerpo literal, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero es un cuerpo espiritual donde usted tiene una actividad propia, que tiene que hacer algo en la obra de Dios, pero tiene que ser responsable. Lo primero que tiene que hacer es responsable en lo que usted ha sido llamado. Amén, gloria a Cristo. Si es un adorador, dele su mejor adoración. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Al Señor sea la honra y la gloria. Algo grande quiere Dios hacer entre nosotros. Amén. La iglesia de Pérgamo, una vez más, verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. Yo conozco tus obras y dónde moras. Ay, 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 algunos que estoy cansado, estoy enfermo, y en veces la enfermedad es la flojera. O sea, en otras palabras, Dios conoce todo de nosotros. A propósito, les quiero incitar a los apartados, me faltaron muchos. Se les olvidó. Tienen una obligación que cumplir. Esa es parte del asunto. Amén. Dice la palabra de Dios: el que en lo poco es fiel, Él es el que nos pone lo mucho. Amén. Felicito a aquellos que se esforzaron y vinieron. Algunos me llamaron, Dios bendiga a los que llamaron, pero algunos se indignaron en decir: no pude venir. Amén. Eso es irresponsabilidad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una vez más, verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aleluya, miren nada más. Amén. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, iglesias, daré a comer del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay un punto. Por una parte es favorecido. Conozco tus obras, dice. Y lo que dice la palabra de Dios, tengo pocas cosas contra ti. Y una de las cosas que se puede decir que menciona, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Saben que la doctrina de Balaam de alguna manera nos incita a que usted y yo aprendamos? En otras palabras, ¿sabe que Balaam se dejó convencer? ¿Por qué? Por la materia, por la ambición. Fue comprado por dinero. ¿Qué está pasando? Esa doctrina aquí está entre nosotros. Muchas veces por amor al dinero nosotros cortamos las cosas de bendición para su vida eterna. En otras palabras, muchas veces mejor preferimos un buen trabajo que agradarle a nuestro Dios en un fiel servicio. Pero si usted mira lo que dice en contexto a eso, dice el capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No hemos aprendido a confiar plenamente en el Señor. Dice, y todas las cosas vienen por añadidura. Si usted busca estas cosas y es fiel y aprende, de seguro, dice, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más que un ave usted y yo valemos para Dios? Este es el primer punto. La doctrina de Balaam fue un punto de donde usted puede mirar que realmente fue conquistado por la ambición. Amén. Y era un profeta de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios, pero muchas veces somos conquistados por cosas que no convienen. Amén. Enseñaba a Balac a poner, dice, tropiezo a sus hermanos. Muchas cosas de estas en ocasiones aquí, de alguna manera, en algunos se ha manifestado de alguna manera este tipo de actividades. Quiere decir que estas partes que está hablando la palabra de Dios, de estas actividades que fueron impactadas las 7 iglesias, aún una sola iglesia es impactada. Porque muchos de nosotros nos prestamos muchas veces a este tipo de actividades, cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios. Amén. Vamos a seguir adelante. El asunto está serio. Sabe que en cada punto nos podemos detener para dar una enseñanza profunda y compartir cosas que yo sé que son de alta importancia para usted y para nosotros. Amén. Pero se requiere de que usted sepa. Les voy a decir que la actividad de lo que le estaba enseñando a Juan, capítulo del 1 al 4, son las cosas que, así como es las que has visto, las que van a ser y las que vendrán. ¿Sabe qué? La actividad está completa hasta el capítulo 4, se termina ahí el proceso de la iglesia de Cristo. Ya para ese tiempo, hasta el 4, ya va a ser levantada, arrebatada. Amén. Le quiero decir, del 4 para adelante está hablando ya definitivo de Israel. Así es que déjale, voy a decir que esto, por eso es que escribe a las 7 iglesias para que corrijan esas áreas. Aquí son 7 espíritus que menciona que definitivo estaban operando, uno en cada iglesia. Y aquí, no se crea, pero el mismo espíritu muchas veces opera en muchos, porque le da cavidad al que le da cavidad al chisme, en cuanto le abre la oportunidad al otro a escuchar lo del chisme, ya son 2. ¿Sabe qué? Y esto es lo que había. Estaba contaminada la iglesia. Hablemos cosas que edifican, no cosas que perjudican. Hablemos la verdad. Amemos la verdad. Sirvamos en la verdad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déselo, el Señor lo merece. Amén. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Amén. Este empieza en el verso 18. Este mensaje, de alguna manera, usted ahorita que lo vea se va a dar cuenta, ciertamente está un poco largo, del 18 hasta el 29, pero vale la pena que usted se dé cuenta. En sí, lo que estamos mirando, y si les quiero decir que si usted busca los significados de Efeso, Esmirna, Tiatira, todo esto, Pérgamo, eran ciudades
eran ciudades que sí se puede decir que era una iglesia. Y sí, usted y yo muchas veces decimos la iglesia de Cristo, sabe que no es solamente esta parte de la iglesia de Cristo está en todo el mundo, pero todo el mundo necesita esta palabra, todo el mundo necesita corregir algunas actividades. Si no las corregimos estamos perdiendo algo maravilloso, amén, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar las quejas una vez más, en el verso 18 del capítulo 2, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor, para que usted entienda todo, conoce la obra de cada uno, amén. El bronce tiene un significado, el oro tiene un significado, todo esto, el cinto de oro que vemos ahí en el capítulo tiene un significado. No hay tiempo para explicar todo esto, pero vamos adelante, amén. Dice, yo conozco, el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Algo a favor, amén. Versos 20 dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Hasta eso que no dice que son muchas, pero tiene pocas. Y basta con poquito para echar a perder muchas cosas. Dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa, amén. Así dice, poca desobediencia leuda toda la masa, amén. Ahorita les voy a decir algo que está pasando muchas veces entre nosotros le transmitimos a nuestros hijos mentiras. Es más, algunos hasta le dicen, dile que no estoy, cuando les hablan por teléfono, amén. Bueno, dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, a los que con ella adulteran, si no se arrepintiese de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Por lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén. Esta iglesia, para usted y para mí, muchas veces esto pasa, pero déjele voy a decir que ciertamente ahorita es más, se está levantando un movimiento y muchos están pretendiendo de alguna manera tomar otra vez, y le voy a decir, una doctrina que se está moviendo aquí en nuestros medios, y muchos se hacen llamar profetas. Les quiero decir que la escritura menciona cuál fue el último profeta, amén. Ciertamente sí dice el libro de los Hechos capítulo 2, que dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Le voy a decir, es algo que ciertamente si profetizan es algo que van a hacer en medio de la unción del Espíritu Santo, pero les quiero decir, ahorita estamos mirando unos movimientos de profetas falsos que da hasta risa, hermanos, y da hasta risa. Les voy a decir, no me río porque algunas veces sí vienen a profecías que Dios usa a alguna persona, pero no se llaman ser profetas. Profetiza la persona a través, pero es porque es tiempo de profetizar, no porque sea un profeta, amén. Y les quiero decir que ahorita miramos una actividad de un profeta que dice, bueno,
Le dieron una ofrenda grande. Bueno, ahora sí te voy a descubrir toda la profecía. Digo, el código. Dice, tiene códigos. Esto no fue una ofrenda, dice. Digo, este es un código. Porque le puso dinero en su mano. Amén. Y ¿sabe qué? Y el pastor se prestó a esa, pues, con todo respeto, pero a esa jugada. Amén. El mismo pastor fue y le llevó dinero al que estaba, por el que estaba orando, para que se lo pusiera al profeta en su mano. Es un negocio terrible. Amén. Porque muchas personas han caído en eso. Y yo le voy a decir, esta mujer Jezabel, ese es el punto, así manipulaba y así sigue manipulando ese espíritu en muchos. Amén. Esto es lo que usted pudo mirar. Por eso es que tenía cosas contra esta iglesia. Amén. Vamos a mirar la iglesia de Sardis y a ver si vamos a tratar de darle una pasadita simple. Hermano, ¿me ayuda a leer esa parte? Desde el capítulo 3, verso 1 hasta el versículo 6, hermano. El que tiene el 6, hermano. Ok. Gloria a Cristo. Gracias, hermano. Ustedes miraron, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero qué terrible. Estás muerta. Amén. Nosotros tenemos nombre de que vivimos y en nosotros está de verdad mantenernos en novedad de vida. Esta iglesia se sentía incluso viva, tiene nombre de que vive. No, ahorita la otra iglesia se van a dar cuenta que. Pero vamos a mirar la otra iglesia para así rápido pasar una vez más. Y esta iglesia es la iglesia de Filadelfia, que da testimonio al Señor, del capítulo 3, del verso 7 hasta el 13. Esta iglesia fue la que no fue censurada. Miren por qué no fue censurada. Amén. Déjenlo decir, porque esta iglesia de verdad guardaba su palabra. Esta iglesia de verdad se preocupaba por agradar a su Criador. Entonces, una de las cosas que pueden mirar, él abrió una puerta, y una puerta que nadie puede cerrar. Ese es el punto para usted y para mí. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Gloria a Cristo Jesús. Amén. La cual dice, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, miren, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, pero sigues caminando. Has guardado mi palabra y has guardado mi nombre. En otras palabras, no se ha corrompido. Amén. De aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso y qué testimonio tan hermoso da de esta iglesia. Con pocas fuerzas, pero sigo caminando. Entonces tenemos algo para aprender. ¿Sabe qué? Es un ejemplo para nosotros. Si usted, yo no sé, pero yo sé que muchos vienen bien cansados del trabajo, tienen su tiempo de una manera saturado, pero anhelan estar aquí. Les quiero decir, no por yo exaltarme, pero les quiero decir que hubo un tiempo de verdad que me esforcé tanto, que miren, me pasaban cosas, se me quebró mi carro y tenía que ir hasta Leitro. Y Dios sabe, es testigo, mi amor era, ¿sabe qué? Estar en la iglesia. Yo anhelaba, ¿sabe qué? Lo que yo sentía ahí en el altar, lo anhelaba. Y me iba en la bicicleta y decía, yo pensaba en mi corazón, para que valga la pena. Me voy en la bicicleta y me vengo en la bicicleta. Pero siempre me iba en la bicicleta y día para acá me echaban la bicicleta en una troca o en algo. Y ya no me dejaban venir en la bicicleta en la noche. No, déjeme, yo quería tomarle sabor al asunto. Sentía un deleite caminar. No se cree que el litro está aquí cerquitas, está lejos. Llegaba sudando, pero llegaba. Amén. Y no se cree que mi trabajo era ligero, no, era un trabajo pesado. Amén. Ahora le quiero decir, yo sentía ese deseo, ese anhelo. Realmente Dios me recompensó grandemente. Todo el tiempo me ha recompensado grandemente. Ha sido muy bueno conmigo el Señor. Me ha pagado más de lo que yo he hecho. Me ha dado más de lo que yo merezco. Todo el tiempo. Y déjenle voy a decir que todavía hasta la fecha me siento enfermo, pero este es mi deseo, estar aquí. Yo creo que ustedes tienen algún tiempo ya aquí. Nunca han escuchado que el pastor se enfermó y se quedó en la casa, ¿verdad que no han escuchado todavía? Y ya son varios años. Pero ahora usted mírese, porque usted, déjele decir que no hay una diferencia en el servicio a Dios. Usted y yo somos iguales. Yo tengo más responsabilidades, todo lo que tengo, pero soy igual que usted, igualito. Le quiero decir, si yo puedo, ya estoy viejito, ustedes pueden. Amén. En el nombre de Jesús es posible. Y admiro a los que vienen enfermos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en medio de su enfermedad, así como dice, en medio del dolor, en medio de la necesidad, qué hermoso es servirle a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta iglesia nos pone un ejemplo a seguir. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Les voy a decir, la iglesia de la Odisea, para los que no saben, esta iglesia se rige y siempre se ha regido, y aquí está en nuestros medios también, la iglesia del pueblo, en otras palabras. Y esta iglesia, el Señor, definitivo, le quiero decir que esta iglesia se sentía bien rica y se sentía que todo lo tenía, pero Dios la describe como una pobre y miserable. Amén. Y les quiero decir que esta iglesia, de alguna manera, ese espíritu en muchos, de alguna manera quiere operar. Les voy a invitar que piensen eso, porque muchas veces nosotros, ese espíritu es de, hey, todo lo tengo, no necesito nada. Es más, muchos han dicho así, yo no necesito ir a la iglesia. Así dicen muchos. Este es el carácter y este es el espíritu de esa iglesia, que definitivo es reprobado por Dios. Amén. Miren la condición. Vamos a mirar el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 3. Le voy a decir, la iglesia del pueblo, en otras palabras, quiere decir, el pueblo manda. Eso es lo que quiere decir la iglesia que está de la Odisea. Amén. Esta iglesia, de alguna manera, se creía muy sabia, o se cree muy sabia todavía hasta la fecha. Tenemos ese espíritu. Se creía muy rica, se creía muy elocuente, porque esa es la parte que habla aquí. La palabra de Dios describe esta iglesia como, de alguna manera, que usted lo pueda describir como un témpano de hielo. En otras palabras, tan fría y tan muerta como que no tiene movimiento. Amén. Verso 14. Ayúdeme, hermano Efraín, tantito, y después vamos a hablar un poquito. Amén. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermano Efraín. Mire el carácter de esta iglesia. Y les quiero decir que yo no sé, pero también ese espíritu a mí en una ocasión me trató de impactar. No soy perfecto, les quiero decir honestamente que estos espíritus así operan. Llega el momento en que dice, bueno, Señor, y es que yo sé la palabra. Yo no necesito ir a la iglesia. Tengo todo, yo no tengo necesidad, no estoy enfermo, no tengo nada. Piensa el ser humano así. Pero mire lo que dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, verso 17, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, eres mucho para que mejor me entiendas. Qué barbaridad y qué expresión tan directa para mí. Amén. Que cuando creo que lo tengo todo y que no necesito nada de Dios, es cuando más necesito. Soy un pobre que no te valgo nada. Amén. Y muchos seres humanos están en esa condición. Es más, hábleles del evangelio, creen que no necesitan a Dios. Hábleles que hagan un compromiso, creen que no necesitan a su Creador. Si no alcanzan a entender que cada latido de su corazón dependen de su Creador. No alcanzan a entender que cada suspiro de sus pulmones dependen de su Creador. Y muchas veces el pero y siempre el pretexto para no entregar su vida a Dios. Muchos han sido sorprendidos y han muerto sin Dios y sin esperanza, pensando que todavía tienen muchos años por delante. Dios nos está hablando y le está hablando a toda la gente que no se ha entregado y no es fiel a Dios. A toda la gente que no ha guardado una disciplina en el servicio fiel a Dios. A toda la gente que no se ha comprometido, que no ha buscado la presencia de su Creador. Ser útil para la obra de Dios. Nosotros dice la palabra de Dios que fuimos criados con un propósito. Dice el verso 10 del capítulo 2 del libro de Efesios, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales predestinó Dios de antemano, antes de la fundación del mundo. Mire, para lo que usted y yo fuimos creados, no fue para cualquier cosa, fue para buenas obras, para el servicio a nuestro Creador. Para eso fuimos nosotros criados, para eso Dios nos crió y nos hizo, para alabanza de su gloria, dice la palabra de Dios. ¿Qué es alabanza de su gloria? Que seamos nosotros útiles para la obra de Dios. Pero muchos de nosotros pensamos así como dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, tengo todo. Tengo casa, tengo dinero, tengo carro, tengo salud, estoy completo. Sin darse cuenta que está más pobre que el más pobre de los pobres. Porque el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Aleluya. Aún lo que tiene lo perdió. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces usted y yo tenemos de alguna manera que aprender, aleluya, amén. Tenemos algunos antecedentes que son históricos. Siempre los discípulos enseñaron y incitaron. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían, ellos fueron enseñados y Dios les reveló. Yo no sé si usted alcanzó a entender todo lo que se habló aquí, pero es suficiente. Yo creo que si usted se para y empieza a leer, usted se va a mirar en una de estas áreas. Y si es fiel, dice que no se canse de hacer el bien. Continúa en su fidelidad hasta el final de su carrera, puesto los ojos en Cristo. Las cosas que afectan su futuro son las que usted tiene que mirar y tiene que usted aprender de Dios, y yo tengo que aprender de Dios para poder nosotros estar en la batalla correcta. Amén. Cada suspiro que usted y yo damos de nuestros pulmones, sepa y yo debo saber que es por gracia y misericordia de Dios. Por eso es por la misericordia de Dios. Dios tiene algo para usted, amén. En el libro de Judas, hermanos, en el capítulo 1, pues nomás tiene un capítulo, en el verso 5, dice así, aquí vamos a cerrar, permítanme.
¿Lo tienen? 1:5. Esto pasó. Les quiero decir, para que ustedes entiendan esto, el Señor hizo una promesa allá en el libro de Génesis y le dijo, 3:15, le dijo, lo que le dijo que su pueblo estaría en tierra ajena y sería esclavizado por 420 años. Y luego decía, esto es una profecía que se iba a cumplir. No se dieron cuenta cuando se empezó a cumplir la profecía. ¿Sabe por qué? Porque llegaron y pensaron que era una bendición el llegar a Egipto, que había mucha bendición en Egipto. Pero fue que Dios movió el tiempo exacto. Y aquí también está pasando esto. Muchas veces nosotros somos movidos y hay bendición que está a nuestro favor. Y pensamos, oh, estoy bendecidos por eso, que ese tipo de carácter que menciona ahí, que leímos ahorita ahí en el libro de Revelación, ese es el tipo de carácter, nada me hace falta, estamos completos. Entonces ahí le voy a decir que ellos pensaron que estaban completos. Gosén era una tierra que, ¿sabe qué? Especial. Lo mejor de Egipto se puede decir por la bendición que Dios derramó en ese lugar. Porque siempre donde está Dios hay bendición. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos ni se daban cuenta, cuando menos quisieron, se empezó a cumplir la profecía. ¿Qué lo estoy diciendo para poder leer este versículo? Ahí vamos a terminar. Les quiero decir que aún se cumplió y tenía que estar ese tiempo, pero después dice que el Señor los sacó de allí de esclavitud. ¿Qué les quiero decir? Que una etapa tal vez usted haya caminado mucho tiempo en desobediencia, pero es tiempo de que usted salga. Dios lo quiere sacar, o Dios me quiere sacar a mí también, a todos nos quiere sacar de desobediencia, de irresponsabilidad. Nos quiere que conozcamos lo que es servirle a Dios en espíritu y en verdad, que nosotros nos comprometamos con nuestro Creador. Pero lo que vamos a mirar aquí es algo grande. Déselo, el Señor lo merece. No se lo da, déselo si se lo va a dar al Señor. Amén. ¿Sabe qué? Dios merece, es merecedor de alabanza, merecedor Él merece todo lo mejor. Amén. Y el verso 5 dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es uno de los puntos. Este es tipo y figura. Dios va a levantar, va a arrebatar la iglesia. Y los que no creyeron, los mediocres, en otras palabras, se oye feo esto, pero es la realidad. Los que vivieron en mediocridad, los que vivieron ahí, así como dicen, ni fríos ni calientes, en mediocridad, van a ser destruidos. Pero Dios no quiere que se destruya a nadie. Dice que Él está esperando que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. En otras palabras, por eso dice, el que tiene oídos, oiga. Amén. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere tratar con nosotros, quiere que una vez más volvamos en sí. Así como el hijo pródigo dice que después de estar allá tanto tiempo y de haberse gastado todos sus bienes, eso es lo que hacen muchos o hacemos muchos, yo también. Esperaba, dije, yo pensaba en mi mente cuando estaba joven, dije, ya cuando sea viejito yo le voy a servir a Dios. Ya cuando ya no pueda ni moverme casi ya. Así pensaba. Y por lo tanto ahorita que estoy joven, disfruto mi juventud. No la pude disfrutar, hermanos. Saben que yo me entregué temprano a Dios, gracias a Dios. Amén. A los 22 años le entregué mi vida a Cristo. Qué felicidad, fue lo mejor que me pasó. Y empecé a hablar, y cuando hablaba con personas por teléfono, les hablaba y dice, bueno, pues ¿cuántos años tienes tú? 23. Y dice, es que se oye como que tienes 50 años de edad. Hablas como una persona madura ya. Y pues es que sí, estoy maduro, porque Dios me maduró, no porque yo sea muy inteligente, porque Dios me maduró. Entonces el punto es este, por eso es que nosotros adquirimos sabiduría si estamos en Dios. Los niños, ¿saben que aquí hay niños que son muy sabios? La cosa es que ellos están en un peligro que esto les pueda pasar porque se puedan creer que son sabios y que lo saben todo y puedan estar de alguna manera en un término equivocado en su manera de servir. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Los quiero dejar con esto. Dios, antes de que pasara, aún si hablamos de cuando el Señor habló con Noé, antes del diluvio, el Señor puso a salvo a los fieles. Después vino la destrucción y todos se ahogaron, ¿Qué les quiero decir? Antes de que venga la destrucción, nos está poniendo el medio para alcanzar la salvación.
si oyeres hoy su voz, no hagas duro su corazón. Algunas personas están esperando no sé qué para entregar su vida a Cristo. Los que no hayan entregado su vida a Cristo, es tiempo de entregar su vida a Cristo. Los que están en mediocridad sirviéndole a Dios, en medio de una mediocridad, es tiempo de que le den un servicio de excelencia. Los que han sido fieles, sigan fieles. En otras palabras, miremos, el tiempo ya está cerca. Amén. Si oyeres hoy mi voz, dice la palabra de Dios. Miren, no, faltó tiempo, se puede decir, para expresar otras cosas, pero para todo hay tiempo. Vamos a invitarlos al altar y vamos a pedirles que oremos todos los unos con los otros. Oremos por los que no estuvieron aquí. Lamentable es que de alguna manera ojalá y tengan